Impactante. Lo que acaba de confirmarse en Barcelona dejará a todo el paddock de la Fórmula 1 con la boca abierta y cambiará el destino de Alpine para siempre. Preparen sus cinturones, porque la noticia que les traemos es de esas que no se ven todos los días y que redefinirá el panorama de la máxima categoría del automovilismo. Esto no es un rumor, es un hecho contundente que acaba de explotar. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta historia épica. El viernes en Barcelona, el paddock hervía de actividad tras la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. La temperatura del asfalto y del ambiente parecía fundirse en una sola tensión compartida entre equipos, pilotos y periodistas, todos concentrados en los detalles que definirían el fin de semana de carrera. Pero mientras la mayoría discutía ajustes aerodinámicos, la degradación de neumáticos o el molesto tráfico en los sectores lentos de la pista, una figura emergió con una contundencia inesperada, una voz que nadie vio venir y que, en un instante, congeló el frenético ritmo del paddock: Franco Colapinto. El piloto argentino, que ya venía generando un ruido considerable por su rendimiento prometedor y su reciente confirmación como titular de Alpine hasta el final de la temporada, dejó a todos con la boca abierta con una serie de declaraciones que resonaron como un trueno en el cielo de Montmeló. No fue un ataque directo, tampoco una queja habitual sobre el coche o las condiciones de la pista. Fue algo distinto, algo que rompió el molde, una mezcla de honestidad brutal, una transparencia que desarma y una determinación inquebrantable que no admite réplicas. En una breve aparición ante los micrófonos, justo después de bajarse del Alpine, Franco respondió con una firmeza sorprendente a una pregunta aparentemente inocente sobre sus sensaciones en pista tras los libres 1. Lo que siguió fue una frase cargada de intención, de un significado que trascendía las palabras. Si alguien dudaba de por qué estoy acá, lo de hoy es solo el comienzo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El periodista, visiblemente sorprendido, no repreguntó. No hizo falta. Las palabras ya estaban flotando en el aire denso de Montmeló como relámpagos, cargadas de una energía que nadie pudo ignorar. El ambiente se electrificó. Lo que provocó esa frase tan contundente no fue un accidente, ni un arrebato de un novato. Fue el resultado directo de lo que ocurrió en la pista durante los libres 1. Colapinto marcó tiempos competitivos desde los primeros giros, demostrando una adaptación inmediata y una confianza envidiable en el monoplaza. Su Alpine respondió de manera sólida, mostrando que la base del trabajo del equipo estaba en el camino correcto, pero fue su estilo de conducción lo que realmente llamó la atención y silenció a los escépticos. Preciso en cada giro, agresivo cuando la situación lo demandaba, limpio en los sectores técnicos más complejos. En varias vueltas, su crono estuvo por encima del de su compañero de equipo, Pierre Gasly, un piloto con mucha más experiencia a la categoría. Y en ciertos tramos del circuito, Colapinto incluso se metió en tiempos cercanos a los monoplazas de media tabla alta, un rendimiento que para un piloto que recién se establece como titular, era más que prometedor. Nada extraordinario a ojos de un espectador casual, quizás, pero suficiente para que el paddock empezara a callar sus dudas, a reconsiderar sus preconceptos sobre el chico nuevo. Pero lo importante no fue solo el rendimiento puro en pista, sino cómo lo gestionó. Franco no hizo gestos excesivos en el cockpit, no celebró por radio con exclamaciones grandilocuentes, pero al bajarse del coche se notaba su tensión liberada, una calma que precedía la tormenta de sus palabras. Y cuando habló, lo hizo sin filtros, con una autenticidad brutal. En un deporte donde cada palabra está medida al milímetro, donde cada declaración se analiza con lupa por patrocinadores, directivos y la prensa, Colapinto rompió el molde establecido. Y eso en la Fórmula 1, un mundo de diplomacia y corrección política, siempre tiene consecuencias, y de las grandes. Algunos lo vieron como una muestra de valentía inaudita, una declaración de principios que pocas veces se ve. Otros, más cautelosos, lo interpretaron como una advertencia directa a sus rivales, y quizás, a su propio equipo. Pero todos, absolutamente todos, entendieron que algo había cambiado en él, que su presencia en esta parrilla no es una mera decoración, ni un asiento de cortesía, es una declaración de guerra deportiva, una muestra de que ha llegado para luchar por lo suyo. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja tu like y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta declaración es una señal de que Colapinto va a revolucionar la F1? El eco de una declaración. Repercusiones internas y externas en Alpine. Las reacciones dentro de Alpine fueron inmediatas y de diversos matices, pero todas convergían en un punto. El impacto de las palabras de Colapinto era innegable. El jefe de equipo, Bruno Famin, pidió una revisión completa de sus tints en los libres 1, buscando entender cómo había manejado los márgenes tan finamente, exprimiendo el monoplaza al límite sin cometer errores significativos. Su ingeniero de pista, en una reunión técnica posterior, elogió abiertamente su rápida adaptación a los cambios de viento cruzado en el segundo sector del circuito,
Un detalle que, a pesar de ser sutil, es crucial y que varios pilotos veteranos aún no habían logrado compensar por completo en sus trazadas. Y aunque no se dijo públicamente en ningún comunicado de prensa, varios técnicos de alto rango en Enstone comenzaron a ajustar ciertas simulaciones aerodinámicas y de setup tomando como base lo que Franco había logrado ese día en pista real, un claro indicio de la confianza que estaba generando. Muchos aseguran que, es como si Franco hablara el mismo idioma que el coche, entendiera sus límites y te llevara un paso más allá, y estas recreaciones de opiniones internas reflejan la admiración creciente. Pero fuera del box Alpine, el impacto fue aún más grande, como una onda expansiva que se propagó por todo el ecosistema de la Fórmula 1. En redes sociales, la frase de Colapinto se viralizó en cuestión de minutos. Solo el comienzo, decían los títulos de los miles de clips que circulaban sin control. Y desde Argentina, miles y miles de fanáticos replicaban el video con un orgullo desbordante, con mensajes que transmitían una mezcla de nostalgia, esperanza y un hambre inmensa de gloria para su país. Era la voz de un piloto que no solo compite por su equipo y por su propio futuro, sino por toda una nación que lo sigue con la pasión característica de la hinchada argentina. Y en un mundo tan políticamente correcto como el de la F1, donde los jóvenes pilotos suelen morderse la lengua, midiendo cada palabra por miedo a las consecuencias, Colapinto eligió no callar más, rompiendo el molde y mostrando una autenticidad refrescante. Varios pilotos de la parrilla fueron consultados por sus palabras. Algunos, fieles a la diplomacia de la categoría, lo esquivaron con respuestas estándar, genéricas, sin mojarse. Pero uno de ellos, un veterano respetado, un hombre pesado de la F1, soltó una frase reveladora que captó la atención de todos. Lo escuché y me parece bien que lo diga, porque si no lo decís vos, nadie lo va a decir por vos. La pista no miente. Esas palabras, dichas a cámara presente, sin filtros, mostraban algo profundo: respeto. El respeto que Franco Colapinto empieza a ganar no solo por su manejo impecable y su velocidad innata, sino por su carácter, por su postura, por atreverse a hablar con la verdad cuando la mayoría se esconde detrás de comunicados prefabricados. Durante el resto del día, Colapinto mantuvo su enfoque espartano. No repitió sus palabras, no buscó explicarlas, porque lo que tenía que decir ya lo había dicho, con una claridad que no necesitaba interpretaciones. Y su plan, su estrategia, no es convencer a nadie con discursos elaborados, sino con acción pura en la pista. Él lo sabe, y por eso sigue trabajando como si aún nadie lo viera, como si tuviera que demostrarlo todo desde cero, porque en su mente, lo de hoy no fue una simple demostración, fue un aviso, un golpe sobre la mesa, el primer impacto de lo que está por venir. Y aunque el calendario de la F1 tenga muchas carreras por delante, él ya empezó a correr con una idea clara a la cabeza: dejar una huella imborrable, no solo en la pista, sino en la historia de la categoría. El camino del líder, del silencio al manifiesto en pista. Al llegar al Hospitality de Alpine tras la sesión, Franco Colapinto fue recibido con un aplauso espontáneo del equipo de logística, esos héroes anónimos que montan y desmontan el box a cada gran premio. No fue por protocolo, no fue por obligación, fue genuino, nacido de la admiración. Ellos, que lo ven desde adentro, que son testigos de cada esfuerzo, cada sacrificio, cada minuto de trabajo, entienden cuánto le costó llegar ahí. Y ahora que le escucharon hablar así, con esa convicción brutal, lo sienten más cerca, más real, más auténtico, como si el Colapinto que todos imaginaban por fin hubiera salido a la luz en su plenitud. No el que se adapta a las circunstancias, sino el que lidera, el que impone su visión. Y mientras los técnicos revisaban la planificación para los libres 2 y los medios seguían repitiendo sus declaraciones, Franco Colapinto se sentó solo con una botella de agua, repasando sus datos en silencio, concentrado en el siguiente paso. Sabe que lo que dijo hoy marcará un antes y un después, que esa frase será citada una y otra vez. Y aunque muchos se pregunten si fue un arrebato impulsivo o una estrategia calculada de comunicación, él ya está pensando en la siguiente curva, en la próxima sesión, porque su historia apenas empieza y todavía no mostró todo lo que puede dar. La frase, esto es solo el comienzo, seguía resonando en cada rincón del paddock. No era la típica declaración para salir del paso, ni un eslogan publicitario vacío. Era una advertencia clara y concisa. Y el eco de sus palabras se sentía incluso en los garajes de equipos rivales, donde los jefes de rendimiento analizaban las tandas de Colapinto con cierto desconcierto, no tanto por los tiempos que aún no eran definitivos, sino por la actitud, por la madurez que mostraba. Porque cuando un piloto se atreve a hablar así en su primera sesión real del fin de semana, en su rol de titular recién confirmado, o está completamente perdido, o sabe exactamente lo que hace, con una convicción que asusta. En Alpine, la conversación interna fue distinta a la de los rivales. Nadie buscó bajarle el perfil a lo que dijo Colapinto. Al contrario, se analizó como una señal inequívoca de liderazgo, una muestra de que el piloto argentino ya no esperaba que alguien hablara por él, que ya no necesitaba que lo protegieran. Había tomado la voz,
Había asumido su lugar con autoridad, y eso, para un equipo que viene de procesos internos complejos, de cambios de liderazgo y de una búsqueda de identidad, era refrescante, una bocanada de aire fresco. Incluso Flavio Briatore, que había seguido la sesión desde la zona técnica, pidió silencio absoluto en la sala al escuchar la repetición de sus declaraciones en frío. No sonrió, no hizo un gesto grandilocuente, pero asintió con la cabeza, como quien reconoce un cambio de fase, un punto de inflexión. Mientras los medios se agolpaban en la zona mixta buscando más frases, más reacciones, Franco se tomó su tiempo. No salió de inmediato, no buscó la exposición instantánea. Esperó, no para evitar preguntas, sino para no hablar en caliente, para controlar el mensaje. Porque si bien la primera frase fue visceral, pura emoción canalizada, las que vendrían después necesitaban control, una estrategia. Porque ahora ya no se trataba solo de velocidad en pista, se trataba de postura, de dejar claro quién es y qué representa en esta Fórmula 1. Cuando finalmente apareció ante los periodistas, los micrófonos se encendieron como si fueran alarmas. Las primeras preguntas fueron suaves, casi protocolarias. ¿Qué sentiste en el coche? ¿Qué balance encontraste? Franco respondió con naturalidad, con esa calma que lo caracteriza. Me sentí cómodo. El coche responde mejor de lo esperado. Hay margen para mejorar, pero estamos bien. Nada que rompiera la estructura, nada que generara un titular explosivo. En la sala de análisis posterior, volvió al trabajo como si nada extraordinario hubiera pasado. Se puso el casco de audio, repasó curvas, trazadas, mapas de calor, como si cada dato fuera una pieza clave de un rompecabezas. No buscó retroalimentación sobre lo que había dicho, no preguntó cómo había caído en la prensa o en el equipo, porque no hablaba para los demás, hablaba para sí, para marcar una línea, para saber que pase lo que pase, lo hizo a su manera, con su verdad, y eso, en una categoría que lo aplasta todo, que te exige ser un personaje prefabricado, es un acto de resistencia, de pura autenticidad. Antes de cerrar el día, un miembro del equipo de medios de Alpine le preguntó si quería suavizar algo para la nota oficial, para que no fuera tan picante. Franco solo respondió, con una mirada inquebrantable, no hay nada que suavizar. Corrí. Fui claro y mañana voy por más. Fue entonces cuando quedó claro que lo de hoy no fue una simple jornada de entrenamientos, fue un punto de quiebre, una especie de despertar para toda la F1. Porque hasta aquí todos sabían que Colapinto tenía talento, pero ahora descubrieron que también tiene voz, una voz que resuena con la fuerza de un futuro campeón. Y mientras la jornada del viernes cerraba con el crepúsculo sobre el trazado catalán, la figura de Franco Colapinto quedaba grabada en la memoria de todos los que le escucharon. No por una vuelta rápida de fantasía, no por un adelantamiento memorable, sino por atreverse a decir lo que muchos callan. Y aunque la próxima bandera verde está por ondear en Barcelona, ya nada será igual en el box de Alpine. El desafío de Colapinto apenas comienza, pero su manifiesto ya está escrito. La pista no miente. La historia, ¿cómo la escribirá? Atención mundial F1. Lo que acaba de desatarse tras las brutales declaraciones de Colapinto es un terremoto que está recalculando el futuro de Alpine. Si pensaron que la primera parte fue explosiva, agárrense porque la secuela está destapando secretos y batallas internas que te dejarán con la boca abierta. Tu canal de confianza te trae el backstage de la guerra que se libra en el paddock, con tensiones, rumores y confirmaciones que te harán elegir un bando. Esto es F1 en estado puro, donde cada palabra y cada vuelta definen un destino. El efecto Colapinto. Como una frase cambió la dinámica de Alpine desde adentro. El eco de las palabras de Franco Colapinto. La pista no miente. Hoy fui yo, y eso es lo que van a ver de ahora en adelante. No solo resonó en los micrófonos de Barcelona, sino que se filtró por cada rendija del paddock, provocando un sismo silencioso pero innegable en la estructura de Alpine. La declaración, cargada de una honestidad brutal y una convicción inquebrantable, no fue percibida como una simple bravuconada de novato, sino como un manifiesto, una advertencia, un grito de guerra que redefinió la dinámica interna del equipo francés. El chico nuevo, el reserva, el rookie ya no existían. En su lugar, emergía una figura con voz propia, con un aura de liderazgo que antes era inexistente. Desde ese mismo viernes, 30 de mayo de 2025, la energía en el box de Alpine mutó. Ya no era una cuestión de mera adaptación del piloto al monoplaza. Ahora, el equipo entero parecía estar adaptándose a Colapinto, o mejor dicho, a la nueva versión, la desatada, del Colapinto titular. Los ingenieros, que antes ofrecían orientación, ahora buscaban feedback con una avidez renovada, analizando cada palabra de Franco, cada gesto, cada matiz en sus reportes post-sesión. La telemetría, el santo grial de la Fórmula 1, se leía con una nueva óptica, la de las sensaciones que Colapinto lograba exprimir de la 524.
Muchos aseguran que es como si Franco tuviera un chip que le permite hablarle al coche y entender lo que nadie más entiende. Y lo que es más loco, el coche le responde. Y estas recreaciones de las opiniones de los técnicos de Alpine, vertidas en conversaciones más que privadas, reflejan el asombro y la admiración creciente dentro de la escudería. La capacidad de Colapinto de traducir emociones de manejo en datos tangibles y utilizables para la puesta a punto era, para el equipo, una revelación. Te juro que es para ponerte la piel de gallina, la velocidad con la que se están dando estos cambios. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto está desbloqueando secretos del Alpine que ni el mismo equipo conocía? Pero lo más fuerte llegó cuando las órdenes directas de Flavio Briatore comenzaron a bajar por la cadena de mando con una claridad que no admitía objeciones. El Proyecto C, el plan interno de consolidación de Colapinto, que hasta hace poco era un concepto a largo plazo, ahora aceleraba a velocidades supersónicas. Briatore, con su olfato único para el negocio y el talento, entendió que el efecto Colapinto no era una casualidad, sino un fenómeno a explotar. La prioridad en el desarrollo del coche, que antes se dividía, o incluso se inclinaba hacia Pierre Gasly por su experiencia, ahora viraba sin disimulo hacia Franco. El coche número 2, históricamente visto como el de pruebas, se convirtió de facto en el centro de experimentación para las innovaciones que apuntaban a maximizar el potencial de Colapinto. Los recursos, humanos y técnicos, se redirigían de forma casi invisible, pero con una efectividad brutal. Ingenieros clave, antes asignados a otros proyectos, ahora solicitaban, o eran invitados sutilmente, a sumarse a las tareas vinculadas al desarrollo del auto de Franco. Muchos aseguran que Briatore no anda con vueltas, vio la oportunidad y fue con todo. El que no se sube a este tren, se queda a la estación, y estas recreaciones de las opiniones que circulan entre los miembros del equipo son el termómetro perfecto del ambiente interno. La sombra sobre Gasly. Una batalla invisible y el peligro del fin. La situación de Pierre Gasly, ya de por sí precaria tras el anuncio de la titularidad de Colapinto, se tornó aún más tensa y compleja tras las declaraciones del argentino. La frase "la pista no miente" no solo se dirigía a los críticos externos, sino que resonaba, como un eco ominoso, en el box de Gasly, generando una presión psicológica casi insoportable. El paddock, siempre ávido de drama, había puesto un microscopio sobre cada movimiento del francés, buscando cualquier señal de debilidad, cualquier indicio de cómo la llegada de Colapinto y su flamante personalidad pública le estaba afectando. En los entrenamientos libres posteriores, la tensión se hizo palpable en la performance de Gasly. Aunque intentaba mantener la compostura, su rendimiento se mostró errático, con una falta de fluidez que contrastaba dramáticamente con la seguridad y la consistencia de Colapinto. Sus tiempos no eran consistentes, y los pequeños errores se multiplicaban, algo inusual para un piloto de su calibre y experiencia. Era evidente que, más allá de la pura velocidad, la presión de tener a un compañero de equipo en ascenso, respaldado por la cúpula, le estaba pasando factura. Muchos aseguran que Pierre está sufriendo una crisis de confianza que le está comiendo la cabeza. La F1 es así, te expone las debilidades sin piedad, y estas recreaciones del sentir general en el paddock lo dicen todo. La fiesta de Hamilton, seguida por la confirmación de la titularidad, y ahora, las palabras de Colapinto, formaban una tormenta perfecta que ponía el futuro de Gasly en Alpine bajo un riesgo inminente. Fuera de la pista, la frustración de Gasly era cada vez más difícil de disimular. Aunque intentaba mantener su profesionalismo, evitando el tema Colapinto en las entrevistas y dando respuestas genéricas, su lenguaje corporal lo delataba. Se lo veía más taciturno, con la mirada perdida, como si estuviera cargando un peso invisible. En las reuniones del equipo, su participación era mínima, casi ausente, como si el foco de las discusiones ya no lo incluyera. La guerra de guerrillas interna que se libraba por los recursos y la atención del equipo, era una batalla que Pierre estaba perdiendo, día a día, en silencio. Muchos aseguran que se le ve solo. La F1 te exprime el alma y si no tienes el respaldo total, la banca te empieza a flaquear. Y estas opiniones, aunque rumores, reflejan una realidad que se hace cada vez más visible. El culebrón está que arde, y el futuro de Gasly en Alpine es un misterio. Si esto te tiene al borde del asiento, deja tu like y compartí este video con tus amigos que no se pueden perder este drama sin igual. La mano invisible de Briatore, asegurando el ascenso y silenciando la resistencia. Mientras el drama humano se desarrollaba en el box de Alpine, Flavio Briatore, el cerebro detrás de la jugada, movía sus hilos con la astucia que lo caracteriza. La declaración de Colapinto no solo le había dado un momento mediático inigualable, sino que le había servido como la excusa perfecta para consolidar el Proyecto C. Briatore sabía que la vieja guardia del equipo, aquellos que se aferraban a las jerarquías tradicionales y veían a Colapinto como una amenaza a sus intereses, intentaría resistir. Y no dudó en actuar con su estilo implacable.
En reuniones internas que no figuraban en ninguna agenda oficial, Briatore lanzó advertencias sutiles pero contundentes. Acá en Alpine, la meritocracia es la única moneda de cambio. El que no rinde, o el que no se alinea con la visión del futuro, simplemente no tiene lugar. Así de simple, fueron frases que, aunque no se dijeron públicamente, resonaron en los pasillos de Enstone y llegaron a oídos de quienes debían escucharlas. No eran amenazas, sino una redefinición de las reglas del juego. El mensaje era claro: la era Colapinto había comenzado, y quien no se subiera a ese tren, sería arrollado sin miramientos. Muchos aseguran que Flavio es el único que puede hacer este tipo de movidas sin que se le caiga el equipo encima. Sabe leer el juego como nadie, y estas recreaciones de las opiniones de los insiders del paddock confirman la mano maestra del italiano. El paddock, siempre atento a los movimientos internos de los equipos, comenzó a registrar cambios sutiles pero significativos. Se vieron rotaciones de personal clave, reasignaciones de ingenieros y estrategas a las áreas de desarrollo que priorizaban el coche de Colapinto. Los susurros sobre una reestructuración profunda en Alpine, que incluiría no solo la alineación de pilotos para 2026, sino también cambios en la dirección técnica y deportiva, se hicieron cada vez más fuertes. Los analistas empezaron a hablar de un Alpine que, bajo la influencia de Colapinto y la dirección estratégica de Briatore, estaba buscando no solo mejorar su rendimiento en pista, sino redefinir su identidad como equipo, apostando fuerte por el talento emergente y la autenticidad que Colapinto representaba. La verdad es que esto es una revolución total. Si esto te está volviendo loco, suscríbete y comentanos. ¿Crees que Briatore está construyendo un imperio alrededor de Colapinto para desbancar a Red Bull? El mentor invisible. Como Hamilton afianza el censo y la voz de un país. Mientras el drama interno se desarrollaba, la influencia de Lewis Hamilton, aunque discreta, seguía siendo un factor clave en el ascenso de Colapinto. La fiesta en Barcelona no fue un hecho aislado, fue el primer paso de un respaldo silencioso pero contundente que resonaba en cada rincón de la Fórmula 1. Los comentarios de Hamilton sobre el potencial ilimitado de Colapinto, aunque no se publicaron en grandes titulares, se filtraban en las conversaciones off the record con otros pilotos y jefes de equipo. Su respeto hacia la autenticidad y el talento de Franco era palpable, y para muchos, era la señal definitiva de que estaban ante un diamante en bruto. La relación entre Hamilton y Colapinto trascendía la simple camaradería. Se hablaba de un vínculo mentor-aprendiz que se cultivaba lejos de las cámaras, en charlas privadas en el paddock, en mensajes de aliento que nadie más veía. Hamilton, un piloto que ha enfrentado y superado todo tipo de presiones, parecía ver en Colapinto no solo a un futuro campeón, sino a alguien con la templanza y el carácter necesarios para navegar el complejo mundo de la F1 sin perder su esencia. Este respaldo tácito no solo validaba a Franco ante el mundo, sino que lo empoderaba, dándole la confianza para ser el mismo, incluso con sus declaraciones que rompían el molde. Muchos aseguran que Lewis le está dando una maestría a Franco, una que no se aprende en simuladores. Le enseña a ser líder, a ser el mismo, y estas recreaciones de las opiniones de los insiders del paddock lo dicen todo. La tensión en Alpine es palpable. La olla a presión que es el equipo, con el vapor de las especulaciones saliendo por cada rendija del box, se prepara para el fin de semana de carrera. La figura de Gasly, antes un pilar, se ve opacada por la de un Colapinto que, con su temple, su talento crudo, su profesionalismo inquebrantable y su asombrosa capacidad para generar consensos internos y externos, ha sabido ganarse un lugar no solo en el corazón del equipo y de la cúpula directiva, sino también en el radar de los patrocinadores más exigentes y de otras escuderías de peso que ven en él un diamante en bruto, una apuesta segura para el futuro de la Fórmula 1. ¿Será este el fin de la era Gasly en Alpine, un adiós anticipado a un piloto que no pudo manejar la presión de una estrella en ascenso y la reorganización de prioridades del equipo? ¿O logrará Pierre, contra todo pronóstico y en medio de esta tormenta, revertir la situación y silenciar los rumores con resultados contundentes en las próximas carreras, demostrando que puede estar a la altura de las expectativas y la presión que implica ser un piloto de F1 en estas circunstancias? ¿O el camino de Colapinto hacia la cima ya está pavimentado con el silencio de su trabajo, los datos impecables que entrega, el respaldo incondicional de Flavio Briatore y la visión de un futuro en el que él será la cara visible del equipo y el nuevo estandarte de la escudería francesa? El tiempo y la pista tienen la última palabra en este drama fascinante. La comunidad de la Fórmula 1 ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla sin cuartel que definirá el futuro del automovilismo mundial? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con amigos que necesiten saber la verdad y la intriga que rodea a Alpine. Te esperamos para el próximo informe exclusivo que promete más sorpresas y revelaciones que te dejarán sin aliento.